República. República es un relato que se ha venido construyendo por las diferentes agrupaciones y partidos políticos, desde la última dictadura militar a la fecha. Es un relato que se ha instalado en la sociedad y que por ahí debatimos sin siquiera saber qué es una verdadera república. Un relato que lo usó un grupo de dirigentes políticos cuando eran opositores, cuando fueron oficialistas y cuando hoy son de nuevo opositores. Pero puntualmente, para que una república sea tal, o para que Argentina sea una república, necesitamos que los tres poderes sean independientes. Nosotros podemos elegir el ejecutivo, podemos elegir el legislativo, pero no podemos elegir el judicial. Claramente el poder judicial va a responder intereses de ciertos sectores, justamente porque no llega a ejercer esos puestos o esos cargos, no llegan a esos lugares a través del voto popular. Entonces digo que en todas las sociedades, en el mundo, estamos divididos entre clases, desde un punto de vista económico, baja, media y alta, y desde un punto de vista ideológico, clase trabajadora y clase dominante. Ahora, nosotros tenemos que entender claramente que los conflictos se dan ahí, ¿sí? Que las leyes son normas que reglamentan nuestra conducta, pero no nos garantizan el Estado de Derecho. Puntualmente en el gobierno anterior se vio reflejado y nosotros decimos que hubo presos políticos. Le vamos a explicar por qué. Porque fueron encarcelados por investigaciones periodísticas y no se investigó de fondo, ya que los fiscales desfilaban por la Casa Rosada y los jueces respondían a ciertos intereses. No tuvimos, o no tuvieron, mejor dicho, el derecho a la defensa, por ejemplo. Así que bueno, consideramos que sí hubo presos políticos y ahí se vulneró también la República. Seguramente que en todos los gobiernos, hubo alguna que otra cuestión con respecto a temas judiciales, pero bueno, es un debate que hay que profundizarlo y no puede ser utilizado como herramienta o como instrumento de campaña para poder llegar al poder con que la república está en juego. Porque lo que se tiene que dar el debate para poder llegar al poder se tiene que dar en términos políticos, en contenido político. Nosotros decimos que un relato que utilizan los gobiernos de turno es, por ejemplo, voy a gobernar para todas y todos. Y la verdad que no se puede dar así. Como recién lo decía, el terreno en disputa se da en términos de derecho. Y gobernar para todos y todos significa que no podés quedar bien con Dios y con el diablo. Y acá no hablo de malos y buenos, sino es un simple dicho. Digo que la clase trabajadora y la clase dominante tienen intereses antagónicos. Entonces, si va a gobernar por la clase trabajadora, tiene que exigir que la clase dominante ceda algunos privilegios. Y ceder algunos privilegios significa que no van a perder derechos, van a seguir sosteniendo derechos, pero cediendo algunos privilegios, garantizando así la justicia social. Y que la justicia social no se trata de los planes sociales. Los planes sociales deben ser de manera temporal, ante diferentes situaciones que se van dando en diferentes contextos. La justicia social significa brindar herramientas para todos y todas, de modo tal que todos podamos progresar, que todos podamos desarrollarnos. De eso se trata la justicia social. Tener exactamente las mismas herramientas, indistintas sean las clases sociales que nosotros dependamos. Después, con lo que respecta a los medios independientes, y dicho propiamente por el New York Times, uno de los diarios más prestigiosos del mundo, reconocido así por las sociedades, el New York Times dijo que no existen medios independientes, porque desde el momento en que cobran una pauta, automáticamente empiezan a defender ciertos intereses. O cuando emiten una opinión formada para un lado o para el otro, ya automáticamente también representan un espacio u otro. Así que los medios independientes no existen. Todos se posicionan hacia un lugar. Entonces la pregunta es, medios independientes, ¿de qué o de quién? ¿Independientes de qué o de quién? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer.
Puntualmente también una reflexión con respecto a los gobiernos. Yo creo que la discusión de fondo debe ser discutir cómo solucionamos los problemas estructurales. Me preocupa mucho, se acercan las elecciones y yo escucho muchas veces a los que son oposición del gobierno decir, venimos a frenar el kirchnerismo, pero eso no es una propuesta. Frenar el kirchnerismo no es una propuesta. Yo creo que la propuesta tiene que existir y tiene que tener contenido para mejorar la calidad de vida de las argentinas y los argentinos. Y después discutir que venimos en defensa de la República, creo que lo primero que hay que hacer es hacer entender a toda la sociedad qué es la República, que podamos debatir qué es la República. Así que bueno, son cuestiones que yo también dejo como disparadores para que podamos debatir en cada rincón posible de Argentina, que debatamos qué es la República, que debatamos también los medios de comunicación, que claramente no son independientes por lo que yo expliqué recién, y en términos políticos, ya sea del oficialismo o la oposición, que también dejen mensajes y dejen propuestas. Yo creo que lo que decía o lo que escuché puntualmente, el audio de Lemos, que por ahí mucho no comparto, pero que es valedero también, creo que esto es la democracia, ¿no? Para que sea simplemente una palabra bonita, creo que los que gobiernen también tienen que representar a las mayorías populares, a la clase trabajadora, pero también que podamos opinar. Que opine desde un lugar, vuelvo a repetir, valedero, y desde un lugar donde pueda plasmar su idea, su pensamiento, sin ser apresado, sin ser perseguido, creo que también es en pos de la democracia. Recordemos que en la última dictadura, la más sangrienta de todas, aquel que opinaba diferente terminaba o en el pozo de Banfield, o en el pozo de Quilmes, o en la ESMA, o en el D2, o en la Perla, o donde sea. Terminaban desaparecidos. Así que creo que desde acá, desde el debate, podemos construir, teniendo opiniones diferentes, pero podemos construir. Yo creo que la construcción se da desde la propuesta. Así que les dejo un abrazo a todos y a todas.